Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios así, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta ahí, hermanos, oremos. Señor y Padre bendito, te damos gracias por concedernos estar a este día de la semana justamente en el cual nos reunimos como pueblo de Dios y nos hemos dado al deseo. Señor, has puesto en nosotros el deseo. Tu palabra lo expresa, tanto el querer como el hacer. No solamente el deseo se produce en nosotros, sino la manera, los medios, los recursos, el cómo hacerlo. Gracias porque hemos llegado ya al templo en la decisión y en la voluntad de aprender de tu palabra y ser edificados. Te ruego que bendigas tu palabra que será expuesta en esta tarde, para que vayamos a casa meditando en la Escritura y específicamente en lo que hoy tú nos vas a enseñar y a recordar. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Justamente en este pasaje ya leído, el apóstol Pablo está presentando lo que el Señor Jesucristo llevó a cabo por su iglesia, por el conjunto, por la congregación, por la reunión, por ese grupo de creyentes que han sido llamados por Dios afuera del mundo, o Dios los ha tomado para separarlos del mundo, para que vivan para Él, la iglesia. Así que dice la Escritura, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, por supuesto, que el Señor Jesucristo ha realizado algunas acciones muy claras, muy específicas en favor de su iglesia. Aquí menciona por lo menos unas 4 o 5 acciones que tiene que ver como una muestra de amor de sí mismo en pro de su iglesia, de sus hijos, de aquellos que han creído en Él y los ha llamado para un propósito muy claro y muy definido. Estoy hablando en sentido institucional respecto a la iglesia. Así que vamos a ver rápidamente, es decir, entrar rápidamente, sin más preámbulo, lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso en relación a la iglesia, es decir, lo que llevó a cabo el Señor Jesucristo por su iglesia. En el versículo 25, si me acompaña la lectura, usted solamente con la vista, dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice: así como el Señor Jesucristo, así como Cristo amó a su propia iglesia
y además se entregó a sí mismo por ella. La primera acción que llevó a cabo el Señor Jesucristo en este versículo, porque hay un par por lo menos, lo que hizo Cristo por amor a su iglesia, primeramente quiero destacar, dice la Escritura que Él se entregó por ella. No solamente la amó, sino que se entregó por la iglesia. El término entregó viene de un término que utilizó el apóstol Pablo cuando escribió originalmente en su propio idioma en aquel entonces, y esa palabra entregó significa literalmente rendirse, es decir, ceder o confiar o transmitir. Pero la idea central es de rendirse o ceder en favor de la iglesia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el Señor Jesucristo amó a la iglesia, y el amor que le demostró de mil y una formas, podemos expresarlo de esa manera, fue que se entregó por ella, es decir, se rindió a ella, se dio a la iglesia. Es decir, dejó, se dio, no de darse, sino de ceder. El Señor Jesucristo cedió, es decir, dejó algo muy prominente, característico de Él, por amor a la iglesia. En ningún momento debemos de pensar que el Señor Jesucristo dejó de lado su divinidad. Él nunca ha dejado de ser Dios. Él nunca ha dejado ni dejará su naturaleza divina, porque es parte de su propia naturaleza. Él jamás ha dejado y jamás dejará de ser Dios. Pero sí hubo algo que Él estuvo dispuesto a ceder, a hacerlo a un lado para continuar con su propósito, que ya estaba muy claramente trazado desde antes de la fundación del mundo, y es haberse entregado a la iglesia, haber cedido. La Biblia dice que el amor del Señor Jesucristo en favor de su iglesia lo llevó a despojarse de algo, dice la palabra de Dios, no de su divinidad, repito, pero sí de la gloria divina que Él había tenido desde la eternidad pasada. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos especifica de manera muy clara el apóstol Pablo lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 5, y detengo la lectura en el 8. Dice la Biblia así, Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros, dijo Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo siempre en una comparativa muy real y muy clara, la vida cristiana la compara siempre con respecto a la relación de Cristo y su iglesia? Y aquí dice que el amor entre los hermanos y el sentir entre los hermanos de la iglesia de Corinto debe ser algo muy parecido a como lo hubo en el propio Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, es decir, teniendo la forma de Dios, porque Él es Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a alguna cosa que aferrarse, es decir, no se aferró a continuar teniendo no la forma de Dios, porque la esencia misma de Jesucristo es divina, sino aquella gloria, porque lo dice más adelante, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. ¿De qué se despojó el Señor Jesucristo? No de su divinidad, porque no hubiera podido salvar a la humanidad cuando fue crucificado, sino que se despojó de la gloria que Él tenía desde la antigüedad, porque tomó una forma de siervo. Se dio, se rindió.
Eso, el amor por su iglesia lo llevó a despojarse de su gloria divina para tomar una forma de hombre, y no de cualquier hombre, sino de un siervo, siendo semejante a los hombres. Claro, tuvo una naturaleza divina 100% y una naturaleza humana 100% simultáneamente. Quiere decir que nunca dejó de ser Dios, y la naturaleza es la naturaleza divina para poder salvar a la humanidad, y naturaleza humana para poder morir en la cruz, en la humanidad, no en su divinidad. El punto es que dice la Biblia que el Señor Jesucristo amó tanto a su iglesia, número uno, que estuvo dispuesto, y no solamente tuvo la disposición de entregarse por ella, sino que se entregó por ella. Se rindió a ella. Salud. Se dio a ella. Pero también, volviendo al capítulo 5 de Efesios, ahora en el versículo 26, dice la palabra de Dios que por amor el Señor Jesucristo no únicamente se entregó a ella, se rindió a la iglesia, se dio a ella, sino, dice la Escritura, versículo 26, sino que se dio para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo segundo que encontramos en este versículo es que Cristo se entregó por la iglesia, número uno. Número dos, la santificó. Santificó a la iglesia. Santificarla es un término que significa literalmente hacer santo, es decir, consagrar. A través de su muerte y del sacrificio que el Señor Jesús llevó a cabo en la obra de redención más perfecta o perfecta por la humanidad, no solamente Él estaba entregándose, cediendo por amor a la iglesia, sino que lo hizo para santificarla, para hacerla santa, para que usted y yo, al creer en Él, pudiésemos ser declarados santos, o fuésemos santificados, o viviésemos consagrados a Dios. ¿Qué hizo Cristo por amor a su iglesia? Se entregó por ella. Número dos, la santificó, la hizo santa, la consagró. Consagrar significa dedicar u ofrecer a Dios. Así que cuando usted y yo creímos en Cristo como nuestro Salvador, en ese momento, al creer en Él y Él nos alcanzó en su gracia, nosotros entramos a ser parte de la familia de Dios, a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, quiero decir, que es la iglesia, y entonces fuimos santificados, fuimos declarados santos o consagrados, y hemos sido llamados a la consagración, a vivir en santidad de vida. No solamente hemos sido santificados, declarados limpios o santos en el momento de creer, sino que en teología se le conoce como el segundo tiempo de la santificación, al hecho de que al ser ya santos, separados por Dios, ahora a través del sacrificio de Cristo, ahora debemos de vivir en santidad de vida. Es decir, en una completa novedad de vida, en apartarnos completamente en la medida que podamos llevarlo a cabo por la humanidad que tenemos, que se interpone en esta acción que debemos de llevar todos los días y desarrollarla completamente nosotros. Tenemos que aprender a separarnos de todo aquello que puede contaminar nuestra relación con Dios. Una santificación progresiva, pudiésemos llamarle. Así que, ¿qué hizo Cristo por amor a su iglesia? Se entregó por ella, se dio, se rindió, la santificó, es decir, la hizo santa, la consagró. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 9, el apóstol Pedro nos recuerda, Dios obviamente nos recuerda a nosotros que somos un pueblo santificado, dice la palabra de Dios. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice el apóstol Pedro: nosotros los que hemos creído en Cristo
Somos linaje escogido, real sacerdocio, pero también describe el apóstol Pedro, somos una nación santa. Que hemos sido apartados, pero también vivimos en una santidad de vida y debiéramos vivir en santidad de vida cada día. Tratando de identificar qué es aquello que nos impide tener una estrecha relación con Dios y aquello que nos lo impide tratar de hacerlo a un lado. La Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno, pero desechar lo malo. Y cuando dice examinarlo todo, no está refiriéndose a que tenemos que probar todo lo malo, sino a evaluar la situación en discernimiento espiritual para poder discernir y entender qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, a través de una evaluación espiritual. En base al conocimiento de la palabra de Dios que podemos adquirir y estamos adquiriendo constantemente. ¿Qué hizo Cristo por amor a su iglesia? No solamente la santificó, número 3, la purificó. Volviendo a Efesios capítulo 5, versículo 26, dice en la Biblia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando el apóstol Pablo escribió el término habiéndola purificado, él se refería y utilizó un término que literalmente quiere decir limpiar o hacer limpio. Eso significa aquí en este versículo purificar o purificado, la hizo limpia, la limpió o la hizo limpia. Limpiar significa literalmente o sencillamente quitar lo que es extraño, dejándolo en el ser y la perfección que debe tener su calidad. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en la Biblia donde el Señor Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Le dijo a sus discípulos, aquellos que en ese momento creyeron en Cristo. Pero también eso se aplica a nosotros, que como aquellos que recibieron esa declaración del Señor, que eran creyentes en Él, usted y yo como creyentes en Cristo también se aplica a nosotros. La palabra de Dios nos enseña la Biblia, es el medio por el cual su alma, su espíritu, su conciencia, nuestro ser entero se limpia de lo pecaminoso, de todo aquello que debe ser purificado, de nuestras malas intenciones, de nuestros malos procederes, de nuestro mal entendimiento, de las palabras imprecisas o incorrectas, de nuestro mal vocabulario probablemente. Él nos limpia, la palabra de Dios nos limpia, nosotros ya estamos limpios por la palabra, tenemos la palabra de Dios. La Biblia declara que ya somos limpios porque tenemos ese recurso de limpieza y la tenemos a nuestro alcance y en cada ocasión que nosotros tenemos un contacto directo con la Escritura Santa, Dios la utiliza para purificarnos, para limpiarnos de todo aquello que nos contamina. ¿No es cierto, hermanos, que en el diario proceder de la vida llegamos a contaminar nuestro espíritu? Lo mismo que uno sale a trabajar todos los días o a estudiar diariamente o a trabajar o a donde uno salga de casa, y cuando uno llega, obviamente la ropa que uno trajo ya se ensució, ya se contaminó. ¿Se acuerda cuando estábamos en pandemia que estábamos todos atemorizados y uno que no salgan y no vayan al mercado y no hagan aquello? Pues teníamos que comer. Y tenía uno que salir y luego regresar a casa, bajar todo completamente en otras bolsas, meterlo en cajas o en bolsas para que pudiese entrar a la casa. Si no, la señora de la casa no nos permitía entrar, ¿verdad, hermano Julio? Digo, es porque el tengo aquí, se me vino a la mente, hermano, no, porque si fueran con él, fueron con todos nosotros los que íbamos al mercado. Primero entraba la comida, la despensa, antes de entrar el marido, ¿no? A la casa cuando salía. Y te quitas la ropa ahí, pues, y te metes a bañar y te desinfectas bien y toda esa ropa queda afuera, la vamos a lavar aparte. Porque había algo que nos podía contaminar al resto de la familia. Y sigue sucediendo lo mismo. Salimos, regresamos de casa y tenemos que asearnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que bañarnos, porque podemos contaminarnos de algún virus, de algún bicho que podamos tomar durante el trayecto donde anduvimos. En la vida cristiana es igual.
nos desenvolvemos en un mundo del cual ya no pertenecemos. Somos humanos ciertamente, pero Cristo, la palabra de Dios nos recuerda que no somos de este mundo. Por eso el mundo no nos reconoce como tales, como parte de ellos. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Pablo lo declaró y lo recordó diciendo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, del cual también esperamos al Salvador y el Salvador de nuestras almas. Así que tenemos que purificarnos constantemente, quitar todo lo extraño, lo ajeno a nosotros, para tener una calidad correcta de perfección. La iglesia, como un grupo de creyentes, hermanos, es una fraternidad que, por ser el cuerpo de Cristo, es una fraternidad de calidad, lo que debe ser purificada o limpiada constantemente, para que la iglesia pueda darle y sostenerla, o tener y sostenerse en un estado de perfección o de madurez que se requiere de la iglesia, por ser la iglesia de Cristo. Limpiarnos, purificarnos. Y el versículo 26, ese mismo versículo, tercera parte, nos dice que Él le dio su palabra para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra, dice la Escritura. ¿Qué hizo Cristo por amor a su iglesia? Número 1, se entregó por ella. Número 2, la santificó. Número 3, la purificó. Número 4, le dio su palabra. Esto quiere decir que Dios utiliza su palabra, hermanos, para lavar el alma de sus hijos y presentarnos limpios ante Él. Lo que dice Juan capítulo 15 es lo siguiente. Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios, lo que ya les había comentado, por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Desde el principio, hermanos, de la iglesia cristiana, cuando ésta se estableció, se fundó, la palabra de Dios ha sido siempre parte vital y parte preponderante para mantenerse en la vía correcta. Usted recuerda lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42, donde dice: y perseveraban unánimes los hermanos. Déjenme, se me está yendo de la memoria. Dice: y perseveraban unánimes, dice la Escritura. Aquí está. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los hermanos perseveraban. La palabra perseverar se tradujo al castellano, pero la idea central en su idioma que escribió el hermano Lucas, que fue el redactor del libro de los Hechos, utilizó un término que significa anhelar. Los hermanos anhelaban, esperaban reunirse como tal, como una congregación, para escuchar doctrina, enseñanza bíblica. Obviamente no tenían la palabra de Dios como usted y yo la tenemos en la actualidad, 66 libros que componen este precioso libro de la palabra de Dios, sino que solamente tenían el Antiguo Testamento, y no con facilidad como usted y yo la tenemos hoy en día. Eran rollos por separado y solamente estaban en las sinagogas. Pero de alguna forma predicaban el mensaje de Dios. Y los hermanos anhelaban. Y era la palabra de Dios, hermanos, lo que limpiaba los corazones, la vida, purificaba el corazón de los mismos hermanos, como la palabra de Dios lo sigue haciendo hoy en día. Pero también la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, por amor a su iglesia, realizó otra acción: sustenta. La sustenta. Sino que, dice la Biblia, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo sustenta y cuida a su iglesia. ¿Qué llevó a cabo el Señor Jesucristo? Por amor a su iglesia, la sustenta. ¿Qué quiere sustentar? ¿Qué quiere decir sustentar en este versículo? Criar a madurez. La sustenta, eso que significa literalmente criar a madurez, es decir, entrenar. ¿Sabe que venimos la iglesia al templo? Sí, a convivir, a tener fraternidad, pero
venimos a ser criados a madurez espiritual. Podemos madurar emocionalmente, podemos madurar biológicamente, es decir, nuestros cuerpos, podemos madurar en varios ámbitos, pero debiéramos también madurar de manera espiritual. Y para ello Dios creó, instituyó la iglesia. ¿A qué venimos hoy? A la iglesia. A ser entrenados, a ser recordados en nuestros deberes, en nuestra relación con Dios, en la relación con nosotros mismos, nuestras acciones, nuestro proceder en la vida cristiana, para crecer y desarrollar madurez cristiana, madurez espiritual en nuestra propia vida, a ser entrenados. Y el mismo versículo 29 dice que la sustenta y ¿qué más? ¿Mande? ¿Y la qué? Y la cuida. Exactamente, la cuida. ¿Sabe lo que quiere decir cuidar en este versículo? Literalmente significa empollar. Y esto nos trae la idea, el de empollar, como una gallina cuida de sus polluelos o de sus pollitos. Los empolla, los protege una vez que nacieron. Y el salmista tenía esa misma idea en el Salmo número 91, me parece que es, ¿verdad? El Salmo número 91, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? El que habita bajo la sombra, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El salmista tenía esta idea: estamos protegidos debajo de sus alas. Así que nos dice la Biblia, hermanos, que el Señor Jesucristo sustenta su iglesia, a nosotros, y nos cuida. Nos protege con su sombra protectora en todos los ámbitos de nuestra propia vida. Siempre vamos a estar protegidos por Dios. Siempre. Eso no quiere decir que no nos vamos a enfermar. Eso quiere decir que no vamos a tener declinación en nuestro físico, que no va a declinar nuestro físico. Eso no quiere decir que nos va a librar nos cuida, nos dice librar o exentar de preocupaciones o problemas. Nos va a librar, nos va a cuidar, estando en ellas nos va a sostener. Muchas son las aflicciones del justo, dijo David en el Salmo 34, pero de todas ellas le librará Jehová. Como diciendo, el justo va a pasar situaciones complicadas, va a haber tormentas en su vida, va a haber subidas, altibajos, y va a sufrir, va a llorar, pero en todas las situaciones Dios estará con él. Voy a entrar al punto 2 y con esto voy a terminar. Ya miramos lo que Cristo hizo por su iglesia. Ahora, ¿qué debo hacer yo por amor a mi iglesia? Efesios capítulo 6, versículo 18 dice la Biblia: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice Pablo, deben de orar en todo tiempo con toda oración y súplica. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso. ¿Qué debo hacer yo por mi iglesia? Si Cristo hizo esto y mucho más, número uno, yo debo de orar por mi iglesia. Amén, hermanos. Debo de orar por los hermanos. Debo de orar por las mujeres de la iglesia. Debo de orar por los varones de la iglesia. Debo de orar por el grupo de jóvenes de la iglesia. Debo de orar por los pubertos de la iglesia que están entrando a su etapa de desarrollo. Debo de orar por los infantes de la iglesia. Debo de orar por los que están en cuna de la iglesia. Debo de orar por los ancianos los ancianitos de la iglesia. Debo de orar por los nuevos convertidos en la iglesia. Debo de orar por los matrimonios de la iglesia. Debo de orar por las familias de la iglesia. Debo de orar por todos aquellos que componemos la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia local. Debo de orar por el pastor. Debo de orar por su familia. Debo de orar por los cultos. Debo de orar por todo lo que rodea y todo lo que tiene que ver con los hermanos, porque Pablo les dijo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que hemos sido declarados santos por el Señor Jesucristo al convertirnos a la fe de Cristo.
Hemos sido santificados, apartados por Dios. Pablo dice, ellos son los santos, ustedes son los santos, nosotros somos los santos. Y tenemos que orar por todos los santos. Y no solamente por los santos que componemos esta congregación, sino por los santos que componen las otras congregaciones también, en otros lugares, otras congregaciones locales. Pero ¿cuál es mi deber con mi propia iglesia? Hablando de mi propia iglesia, pues orar por ella. Pablo les recordó a los efesios que no dejaran de orar por todos los santos. Porque todos necesitamos, hermanos, de las oraciones de todos. ¿No es cierto? Necesitamos. Necesitamos dirección divina, la vamos a obtener a través de la oración. Necesitamos el cuidado de Dios en situaciones específicas, necesitamos la oración de los hermanos. Necesitamos es necesario tomar ciertas decisiones vitales en la vida. Necesitamos estar empapados de oración. Necesitamos sabiduría de Dios para saber gobernar la familia, para saber dirigir al grupo del ministerio donde Dios nos ha permitido. Necesitamos tomar en serio las riendas de nuestra vida espiritual. Necesitamos de la oración. Y para ello tenemos una iglesia que nos respalda en oración. Oímos o escuchamos en los testimonios alguna preocupación de un hermano, de una hermana y oramos por ellos. Nos vamos a casa preocupados y la llevamos en mente y recordamos al hermano en el día, recordamos a la hermana, a ese joven o aquel niño y oramos por los hermanos sin necesidad de arrodillarnos, porque no podemos arrodillarnos quizás cuando vamos manejando o en el trabajo, pero los traemos en mente y oramos por ellos. Recordamos quizás en la predicación estamos escuchando y Dios nos trae a la mente a alguien, orar por ese hermano, por esa hermana. O usted viene a la iglesia y no miramos al hermano, aquí hay unas bancas vacías, estas dos primeras. Aquí se sientan algunos hermanos los domingos de la mañana. Bueno, usualmente en la primera van los músicos, ¿verdad? Los muchachos. Y bueno, ahí faltan algunos hermanos. ¿Por qué no están? Vamos a orar por ellos y oramos en nuestra mente. Usualmente ya tenemos una geografía, por así decirlo, en el templo, ¿no es cierto? Ya sabemos la geografía a nivel iglesia, vamos a llamarle así. Es donde nos ubicamos cada quien. La hermana Marta, por ejemplo, siempre está aquí en este lado, ¿verdad? Es raro que la hermana se siente a la mitad, porque uno dice, ya no vino la hermana, pero ahí está. No lo vemos por acá, ¿verdad? Vemos allá un hermano y ya el hermano siempre se sienta ahí. Si no se sienta ahí y se sienta en otro lado, pensamos que no vino. Porque hay una geografía, ¿sí me doy a entender? Hay una ubicación donde ya estamos, ¿no? Los sugieres siempre están en un punto, por ejemplo. Así que vemos a los hermanos y cuando llegamos rastreamos rápidamente así el lugar. Dice, aquí falta un hermano, aquí falta este joven, aquí falta este niño, aquí falta... Y vemos, y cuando ubicamos la ausencia de alguien, debiéramos de orar y debemos de orar por ellos. Señor, no está el hermano, la hermana no ha llegado, por algo no ha llegado, te pido por él o por ella, tráele con bien. Y si no va a venir por alguna razón, sé con él o con ella. Orar por los hermanos. Cuando sabemos que alguien salió de viaje, oramos por los hermanos y les recordamos con afecto y les extrañamos. Los hermanos. Los hermanos. Así que, ¿qué debo hacer yo por amor a mi iglesia? Debo orar por ella. Debo de involucrarme en las actividades de ella también. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice la Biblia, el pasaje que ya leímos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan no quiere decir que se iban a un restaurante y ahí estaban, no. Era la cena del Señor, el partimiento del pan, la institución de la cena del Señor. Y los hermanos se reunían en casas porque no había un templo específico como los que tenemos hoy en día. Entonces los hermanos se reunían en diferentes casas. Y los hermanos estaban involucrados. Vamos a partir el pan en la casa de los hermanos fulano de tal. Pues ahí va como 500 hermanos. Acuérdense que eran más de 3,000 hermanos la primera iglesia. Y hay que seguir un grupo enorme a aquella casa. Y pues aquel hermano tiene el patio más grande. Vamos a la casa del otro hermano, el otro grupo, porque aquí ya no cupieron. Y el otro grupo de que se apellidan de la C a la D, váyanse para allá porque son los más.
y se dividían. Y ahí estaban los hermanos todos los días, tenían actividad, el partimiento del pan, las oraciones, el compañerismo, la comunión unos con otros. Perseveraban. ¿Qué debo hacer por amor a mi iglesia? Orar por ella, involucrarme en sus actividades, participar en los cultos, en las reuniones, en el aprendizaje de pasajes bíblicos. ¿Qué debo hacer yo por amor a mi iglesia? Pues asistir a los cultos. ¿Qué debo hacer por amor a mi iglesia? Interceder por el predicador. Efesios capítulo 6, ese mismo pasaje, pero el versículo 19. Pablo le dice, hermanos, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos. Y luego en el 19 les dice, y también oren por mí. Yo también lo necesito. Aunque yo ya no estoy con ustedes físicamente, porque Pablo les escribió esta carta estando preso. Oren por ustedes mismos, pero también cuando oren por cada uno de ustedes, acuérdense de mí y también oren por mí. Que soy, les dice, y orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, el cual soy embajador, pero soy embajador en cadena, estaba preso. Que con denuedo o seguridad hable de él como debo de hablar. Así que hermanos, oren por ustedes también, porque eso es algo característico de una iglesia que ama al Señor, pero también intercedan por el predicador. Dice Pablo, oren también por mí. ¿Qué debo de hacer yo por amor a mi iglesia? Orar por el predicador. Orar por el predicador. Hay ciertas acciones que son mucho más fáciles de llevar a cabo. Es más fácil y es más práctico no orar por un predicador o por el pastor y juzgar o criticar. Pero lo correcto y lo bíblico es llevar al predicador al trono de la gracia para que Dios sea con él cuando abra sus labios para exponer la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Es interesante, se dice que hubo un predicador hace muchos años, malamente le llaman el príncipe de los predicadores, porque él es el Señor Jesucristo nada más, Carlos Spurgeon. Dice las biografías de este predicador que cuando él, en Inglaterra, hace varios siglos atrás, que cuando él predicaba cada semana en el templo o en la iglesia que él pastoreaba, dice que había en la iglesia un grupo de hermanos que se mantenían orando, no en el santuario, sino en otro lugar del templo, para que la predicación de este predicador fuese usada por Dios para la conversión de las personas que escuchaban y la edificación de los hermanos que estaban reunidos. Allí estaban orando, porque debían de interceder por el predicador. Ahora mismo debe estar el pastor predicando en algún lugar, en alguna iglesia. Hay que recordarle nuestras oraciones, que el Señor le use. Hay predicadores, hay misioneros que han venido a la iglesia, que en su momento están ya en sus lugares en el campo misionero. Hay que recordarles en oración, Señor, ya viene el domingo va a estar tal misionero predicando en su iglesia, dale tu gracia. ¿Se acuerda que varios misioneros nos han comentado que están trabajando en lugares muy hostiles, muy peligrosos? ¿Se acuerdan? Hay algunos unos lugares muy nobles, ¿no? Donde no corre riesgo el predicador, pero el misionero, pero hay otros que son muy hostiles. Orar por ellos. Nosotros aquí no sucede nada, no pasa nada y nos avienta pedradas, y si llegan, pues ahí le caen a los hermanos que están allá atrás, los quieren. Por eso es bueno que se siente aquí al frente. No nos apedrean, quizás en algún momento nos apedreaban el templo o el carro cuando salíamos, pero pudiera ser lo máximo que pudiésemos recibir. Pero hay quienes sí batallan en ese sentido, o hay que orar por ellos muchos para que estén protegidos a través de la intercesión de la oración. Si Cristo amó a la iglesia y hizo varios aspectos importantes por amor a nosotros, nosotros también debemos hacer algo por amor a nuestra iglesia. Orar por ella, involucrarnos en sus actividades, asistir a sus cultos, interceder a Dios por el predicador y edificar a la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a recordar su palabra, a recordar nuestros deberes, a recordar su palabra en relación a la iglesia, en este caso específico, y recordar y agradecerle a Dios por lo que Él
el Señor Jesucristo hizo por nosotros, por amor nuestro, y si Él estuvo dispuesto a eso y mucho más, todo lo que implicó el hecho de que Cristo se entregara a sí mismo por su iglesia, que nosotros también estemos dispuestos a hacer algo por nuestra propia congregación, por amor a nuestra iglesia, por amor al Señor Jesucristo, estar presente, estar colaborando, estar sirviendo, orar, interceder, hacer, servir, ministrar en lo que Dios nos dé por hacerlo. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Gracias por haber venido, hermanos. Dios les bendiga. No olvidemos orar unos por otros. No olviden las actividades de este fin de semana. Y el domingo a las 10 de la mañana, la escuela dominical, no falle. Venga, y hay que llegar con un corazón dispuesto para participar. Vamos a orar y quedaremos despedidos de esta manera. Padre amado, te damos gracias por la Biblia, por tu palabra, por la riqueza a nivel espiritual que podemos encontrar en ella, porque siempre vamos a encontrar un cúmulo, Señor, de una riqueza que va a llevar a enaltecer nuestro acervo bíblico para poder aumentar nuestro crecimiento espiritual, para fortalecer y desarrollar la madurez espiritual que debiéramos tener y que debemos de desarrollar día con día. Padre, pedimos que nos despidas con tu bendición. Estamos ya terminando el culto de esta media semana o de entre semana, y pedimos que nos hagas llegar con tu bendición, con cuidados suficientes para poder llegar a nuestras casas, Señor, con bien, con alegría. Cuídanos, Señor, en el transcurso de algún peligro, de algún accidente, de malas situaciones, de malas noticias, que podamos llegar con tranquilidad y con tu bendición, que podamos prepararnos y de hallar descanso. Oramos por el pastor, lo ponemos en tus manos en esta noche para que seas con él, dale palabras de vida eterna para que pueda compartir con quien haya de compartirla, y que tú le bendigas y le cuides a él y a su familia. Te pido por cada familia que ha venido esta noche, sé con ellos, con los adultos, con los pequeños y con los que no pudieron venir por algún motivo. Oramos por ellos también para que tus cuidados y tu bendición sean con ellos. Permítenos vernos este fin de semana o este inicio de semana. Nos despedimos con tu bendición, dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.